Bendiciones para todos. Buenos días. Soy el pastor Miguel Antonio López de Iglesia Cristiana Iglecentro de las Asambleas de Dios en Acacias Meta, Colombia. Y doy gracias al Señor que me concede dirigirme para predicarles la palabra de nuestro Dios. Hoy les leeré unas notas que les he preparado y les he puesto por título El Dios que provee para las necesidades de sus hijos. Salmo 146, a partir del versículo 5. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos, levanta a los caídos y ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. El más grande problema de la sociedad es el concepto incorrecto que tiene acerca de Dios. Y el mayor deber de nosotros los creyentes es tratar de corregir este errado concepto que la sociedad tiene de Dios. Desde el púlpito de Iglecentro les he predicado algunos mensajes con base en los nombres de Dios, porque los nombres revelan el carácter y la naturaleza de Dios. Hoy vuelvo a tomar uno de esos nombres y trataré de ilustrarles sobre su significado y operación. El nombre que he tomado es Jehová Jireh, que significa el Dios de las provisiones o el Dios que provee. Y tomaré algunas de las experiencias del profeta Elías para ilustrarles con mayor claridad cómo obra el Dios que provee para las necesidades de sus hijos. Elías profetizó en días del rey Acab, quien fuera el más malo de todos los reyes de Israel. Precisamente el primer libro de Reyes, capítulo 16, hablando del rey Acab, dice: Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Acab se casó con Jezabel, una mujer fenicia, idólatra. Era la hija del rey Edbal de Sidón. Jezabel convenció al rey Acab de que le diera la espalda al Dios de Abraham y que edificase un templo para el dios Baal en Samaria, la capital del reino. Jezabel le exigió que sus dioses paganos tuvieran un trato igual al de Jehová, Dios de Israel. A causa de esto, Jezabel y Elías, el profeta de Israel, se convirtieron en enemigos mortales. Jezabel persiguió y mató a los profetas de Jehová y protegió y sustentó con dinero del Estado a los profetas de Baal y a Acera, que era la diosa esposa de Baal. Pero más tarde, Elías mataría a los profetas de Baal y Acera. Para recordar mejor la historia de Elías y Acab, acudiremos al relato bíblico, aunque lo hemos leído tantas veces y estoy seguro que la mayoría de ustedes lo conoce muy bien. Versículo 1 del capítulo 17. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo al rey Acab:
Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino es por mi palabra. La lluvia cesó, los arroyos se secaron, los pastos se acabaron, y la peste vino sobre la tierra de Israel. Acab repartió el país en dos y ordenó a Abdías, su mayordomo, para que fuera en una dirección y Acab iría en otra, buscando aguas para sobrevivir, pero también buscando a Elías para matarlo. Capítulo 18, primero de Reyes. Dijo pues Acab a Abdías su mayordomo: ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida de los animales, para que no nos quedemos sin caballos y sin mulas. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Como veremos, en esa situación nacional, Dios proveyó a Elías lo indispensable. Número 1. Dios proveyó a Elías un arroyo para que bebiese agua en tiempos de sequía. 17:2. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Tener que esconderse por palabra de Jehová significaba que su vida estaba en peligro, que Acab lo buscaría para matarlo. Dios proveyó, en segundo lugar, proveyó a Elías unos cuervos que le traían pan y carne. 17:4 del primer libro de Reyes. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Dios tiene al profeta escondido, pero le tiene provisión suficiente: agua, pan y carne. Porque Jehová Jireh es el Dios que provee para las necesidades de sus hijos. Pero escuche lo que el versículo 7 nos dice. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Podríamos decir que Elías, de alguna manera, estaba muy cómodo en esas condiciones, pero pasados algunos días se secó el arroyo y por ende las aves se alejaron y faltó el alimento. Pero Elías esperó en Jehová. No hay insinuación alguna en la Biblia de que Elías se haya desesperado o se haya anticipado a pedir la lluvia porque vendría según la palabra que él pronunciara. No, él esperó el tiempo de Dios, así él mismo estuviese afectado por la sequía del momento. El arroyo se secó, pero Elías no estaba solo. Ahí estaba Jehová con él, porque aunque el arroyo se seque, ahí está Jehová Jireh, el Dios que provee para las necesidades de sus hijos. En el resto del relato nos damos cuenta cómo Dios, de manera tan milagrosa y tan sabia, proveyó para Elías todo lo necesario. A nosotros, igual que a Elías, nos puede ser interrumpida nuestra tranquilidad y nuestra seguridad, porque también en nosotros hay arroyos
y hay fuentes en nuestra vida que se pueden secar. Un ejemplo nada más, la fuente de la economía se puede secar. Como en estos días de pandemia global, que por causa del aislamiento preventivo no hubo empleo, el comercio se paralizó, la industria se quedó quieta, entramos en recesión económica y aún no sabemos por cuánto tiempo todavía, porque cada vez nos anuncian días de mayor peligrosidad frente al virus COVID-19. Pero, aunque el arroyo se seque, con nosotros está Jehová Jireh, el Dios que provee para las necesidades de sus hijos. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Número 3. Dios proveyó a Elías una viuda que lo sustentara. 17:8. Vino luego palabra de Jehová a Elías diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Pero le anticipo, no era una viuda pudiente, por el contrario, era una viuda muy pobre, con un hijo para alimentar y otras personas en casa. Escuchemos el relato. 17:10. Se levantó Elías y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, una mujer estaba allí recogiendo leña. Él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua para beber, y te ruego también que me traigas un bocado de pan para comer. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía leña para prepararlo para mí y para mi hijo, para comerlo y luego esperar morirnos. Elías le dijo: no tengas temor. Ve y hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió ella, comió él y su casa por muchos días. Note el milagro permanente de multiplicación. La harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. Todos los días el nivel de contenido en las vasijas era el mismo, y comieron todos en casa por muchos días. Número 4. Dios proveyó a Elías un ángel que lo alimentara. Capítulo 19, versículo 3. Viendo Elías el peligro, se levantó y se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro. Y queriendo morirse dijo: basta, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí un ángel le despertó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y aquí una torta a su cabecera, cocida sobre brasas, y una vasija de agua. Y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel, por segunda vez lo despertó diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, monte de Dios. Dios no abandonó a su siervo Elías.
le envió un ángel con un alimento milagroso que multiplicó sus fuerzas físicas y le sustentó por 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, monte de Dios, un recorrido de algunos 500 kilómetros. Dios le proveyó a Elías de manera milagrosa todo cuanto necesitó. Cuervos y viudas sin recursos no es normal que sustenten a los profetas. Ángeles del cielo preparando tortas tampoco es normal. Nosotros no podemos imaginarnos cómo Dios nos suplirá, pero lo cierto es que Él lo hará. A su servicio están el cielo y la tierra y todo cuanto existe. Él es Jehová Jireh, el Dios de las provisiones de su pueblo. El profeta Habacuc hizo una poderosa declaración de fe que no podemos dejar de mencionarla. En su libro, capítulo 3, versículo 17, escuche lo que dijo. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de los apriscos y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová Jireh ha sido fiel a su pueblo elegido Israel y a su amada iglesia en todo tiempo. Concluyo. A consecuencia de esta pandemia global, estamos atravesando el valle de sombra y de muerte. Pero podemos declarar que la fidelidad de Dios es grande, porque de otra manera ya estaríamos muertos. Pero aquí estamos, porque Jehová Jireh sigue siendo fiel. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Oremos. Jehová Jireh, que provees para las necesidades de sus hijos. Gracias porque en medio de esta crisis local, nacional y mundial, eres el Dios en el que podemos esperar confiadamente, porque los que confiamos en ti no tendremos falta de ningún bien. Y te pedimos misericordia para todas las familias de la tierra, que puedan confiar en ti y tener su porción alimentaria cada día, y que a la población infantil, los niños de este planeta, no les falte su sustento. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu provisión. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús decimos amén. Que Dios los bendiga mucho y muchas gracias por su atención a la palabra de Dios.